que está ocurriendo allí en el Rawson está Karina Ortiz. Karina. Hola Silvia, ¿cómo les va a todos? Buenas tardes. Sí, el gobierno va a aplicar un nuevo protocolo teniendo en cuenta la cantidad de gente que está asistiendo a los distintos hospitales y centros de salud como consecuencia de este brote de dengue. Se han establecido diferentes puntos para agilizar justamente todo el trámite que se tiene que hacer y evitar esto, que las guardias estén así de saturadas. En primer lugar, se va a dar prioridad a las mujeres embarazadas, también a los casos graves y con síntomas de alarma. Por otra parte, se dispuso que se van a ampliar los lugares y los horarios de atención y también se va a incorporar más personal médico para tratar que la gente no espere tanto. El ministro de Salud y el secretario de Salud también de la municipalidad dieron detalles con respecto a este protocolo, también apuntando a lo que tiene que hacer cada uno en su casa, Silvia, el descacharrado y evitar que el mosquito prolifere en los distintos barrios. Se van a aumentar las fumigaciones, pero no solamente se trata de eso, sino también de la conciencia que tiene que tener cada ciudadano. Pero sobre todos estos temas hablamos hace un ratito con el ministro de Salud de la provincia. Nación publicó el día de ayer el nuevo protocolo de atención en fase de mitigación. Eso significa que se cambia el abordaje diagnóstico y de evaluación de los pacientes que tienen síntomas leves. Los síntomas leves, dengue es una enfermedad antigua, todo el mundo la conoce, y las intervenciones diagnósticas se hacen en base a la clínica. Creo que uno de los colegas hoy lo dijo personalmente en una de las entrevistas que tuvo con uno de los medios, y el diagnóstico se hace por nexo epidemiológico. Solo se reservan los diagnósticos serológicos, es decir, los test, para aquellos pacientes de alto riesgo o que tienen síntomas de alarma para hacer el diagnóstico, o aquellos que requieren internación. Pero eso se va a quedar a criterio del médico. Los test van a estar disponibles, pero los test no son de uso para todos los pacientes, solo para aquellos pacientes que lo requieren. Y esos pacientes que lo requieren son aquellos que se internan, todas las embarazadas y aquellos niños menores de 2 años que tengan síntomas compatibles con la enfermedad. También le pedimos a la población que hemos diagramado un sistema de atención para que los pacientes que tienen síntomas leves, es decir, que tienen síntomas como cansancio, decaimiento, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, se dirijan a los centros de atención primaria de salud. El dengue es una enfermedad que afecta a una base grande de la población, pero que el 95% de los casos es de presentación leve y no progresa a la fase grave si uno consulta temprano y tiene las intervenciones tempranas, que son el control, una correcta hidratación y una correcta control de los síntomas. Ministro, ¿es conveniente que la gente se vacune a esta altura? ¿Contra dengue? No, en este momento no tenemos certeza de tomar una decisión de salud pública con respecto a la vacunación. La vacuna siempre es buena, pero en el ámbito de la toma de decisiones de salud pública tenemos algunos interrogantes que todavía necesitamos responder. No sabemos cuál es la interacción con respecto a otras vacunas del calendario, como gripe y COVID, que tenemos que vacunar ahora y después hablo de eso. Segundo, no sabemos quiénes son fehacientemente los pacientes de alto riesgo que son primeros candidatos para recibir esto. ¿Se acuerdan? En la época de COVID, primero se vacunó una parte, después, bueno, toda esa certeza de quiénes son los primeros en recibirla no está. Y la otra cosa, que vacunar en este momento no corta el brote, porque la vacuna va a estar disponible probablemente a principios de mayo, con suerte, y esa vacuna, a gran escala estamos hablando, si yo traigo poquitas vacunas, no sé a quién dárselas, y no están disponibles, en el mercado no existen. Entonces en mayo ponemos la primera dosis, hay que esperar la segunda dosis a 3 meses, y recién al 4.º mes, es decir, a 1 mes de la segunda dosis, la respuesta inmunológica va a ser correcta. Bueno, interesante lo que dice el ministro Piquesteiner, Karina, porque hablando de la vacuna, dice que no hay certeza, pero que todas las vacunas son buenas y al mismo tiempo que no corta el brote. Lo cierto es que
la consulta temprana hace que el 95% de los casos sea leve. Por eso la importancia de reconocer los síntomas y de ir al centro de salud más cercano, no siempre al Rawson. De todos modos, siempre es un lugar de mucha concurrencia, si tenemos en cuenta sobre todo que Córdoba ya tiene 14.000 casos y 7 muertes, ¿no?, por el dengue. Claro, Silvia, lo que destacaba Piquet-Steiner tiene que ver con lo que señalabas, que la gente que tiene síntomas leves asista a los centros de salud cercanos a su casa, que no venga a los hospitales públicos porque van a tener prioridad justamente la gente que tiene síntomas graves. También se va a incorporar en los distintos nosocomios el triage, que es para controlar la fiebre y los signos vitales para tratar de agilizar todo eso, y se va a separar a aquellas personas que ya están bajo tratamiento y que tienen que asistir, por ejemplo, para hacerse los análisis. Entonces, todas esas medidas, además, por supuesto, de la incorporación de personal, porque también hablábamos con los médicos de guardia que están señalando que están realmente saturados, que no pueden trabajar en estas condiciones, que ya ni siquiera descansan. Entonces, al incorporar más gente, eso también va a ser otro factor que va a aliviar un poquito la concurrencia a los grandes hospitales. De todas maneras, el panorama aquí en el Hospital Rawson sigue siendo muy similar al que venimos cronicando desde hace semanas, Silvia. La gente esperando muchas horas y también teniendo que tener mucha paciencia porque hay gente que está muy mal, que tiene mucha fiebre y que está al sol. Allá hay una chica que está acostada directamente en los bancos porque se siente mal y tiene que esperar que la atiendan. Pero vamos a ver aquí, ¿cómo le va, señora? ¿Ha venido hace mucho? ¿Cómo es la espera? Nosotros llegamos con mi hija a las 10 de la mañana porque ella vino el sábado a la madrugada y le dijeron que era COVID. Vino el martes porque no estaba bien, la atendió el médico clínico y le dijeron que no le podrían haber hecho COVID porque lo que ella tiene es una infección renal. Y ahora cuando la atendieron, bueno, la han llevado a hacer un estudio porque no saben lo que tiene. Pero yo veo gente, como estábamos diciendo, la mayoría de los pacientes que están esperando ahí, a aquel niño que no está bien y hace mucho que está, y todavía no lo han atendido y hemos pedido que lo atiendan a él primero, toda la gente pidió, y no lo atienden porque dice que los signos vitales están bien. Hay mucha gente con síntomas, ¿no? Sí, bastante. Hasta yo también vine con el tema del dispensario de Empalme que la atendió la nena mía. Con fiebre y gómita la atendieron todos y le vinieron a hacer los análisis. Recién entra, de las 8:30 de la mañana que vaya. O sea que usted fue a un nosocomio cerca de su casa y le hicieron venir acá. Sí, me hicieron venir acá para hacer los análisis. ¿Porque es más grave el caso? ¿Qué le dijeron? No, le dijeron que podía ser dengue, pero no me han confirmado nada todavía. Están esperando los resultados, pero recién entra a hacerse los análisis. Claro, cuando llegó había mucha gente. Mucha gente, cualquier cantidad. Y gente que se han ido porque se han cansado de esperar. Y te dice, no, tenés que esperar. Y dice que atienden a los más graves, pero mi hija venía con la orden ya para que la atiendan. Y hicieron esperar lo mismo. Así que estamos esperando. Bueno, paciencia. Bueno, ejemplos. Sí, señora. De los médicos que están saturados, porque pobres también son seres humanos. Pero hagan algo desde el ministerio, hagan algo para que no suceda esto. No sé. Se va a implementar un nuevo protocolo. Te estaba escuchando, sí. Sí. ¿Eso cree que va a ser bueno para aliviar un poco esta Esperemos por la gente, porque esto pasa tanto en los hospitales como en las obras sociales. Son 3-4 horas de demora. Yo los entiendo, los médicos, los admiro. La verdad que no estoy contra ellos. Pero me molesta que no... Bueno, ahora porque vinieron y están implementando nuevos protocolos, como dijiste vos. Pero... Muchas gracias. Bueno, la gente entonces, Silvia, es el termómetro de lo que pasa en los distintos hospitales y como bien señalaba la señora, esto no pasa solamente aquí en el polo sanitario, ocurre en las clínicas privadas, en los centros de salud donde la gente paga y tiene que también esperar varias horas. Veremos cómo funciona este nuevo protocolo, si realmente se descongestiona un poco la cantidad de gente, porque también lo planteaba esta señora. Ella fue al centro de salud cercano a su casa y la derivaron acá seguramente porque será un caso más grave. Pero reiteramos entonces que las prioridades van a ser para embarazadas y para casos de gravedad. Bien, la enfermedad desaparece si desaparece el mosquito, el Aedes aegypti. Así que a tenerlo en cuenta, es domiciliario, a tener en cuenta repelentes, a tener en cuenta de erradicarlo y también otro dato, a tener en cuenta que en una semana, cuando llegue la Semana Santa, va a haber mucho movimiento turístico y allí los especialistas aseguran que va a ser el pico. Por eso la importancia de la prevención. Gracias, Karina.